Ok, vamos a realizar el ejercicio 3341 de los recomendados. Dice lo siguiente. Considere que una partícula esférica de radio R se encuentra en el espacio a una distancia R de 3.75 por 10 a la 11 metros del Sol. Suponga que la partícula tiene una superficie perfectamente absorbente y una densidad de masa de R igual a 150 gramos, 1.5 gramos por centímetro cúbico. Utilice S igual a 214 watts por metro cuadrado como el valor de la intensidad solar en la ubicación de la partícula. Calcule el valor de R para el que la partícula esté en equilibrio entre la fuerza de gravedad y la fuerza ejercida por la radiación solar. Entonces, primero, como nos dice que está en el espacio, nosotros sabemos que hay una fuerza gravitacional entre la partícula y el Sol. Entonces, esa fuerza gravitacional, como habíamos visto en el capítulo de gravitación en Física General 1, tenemos que esa fuerza gravitacional se expresa como la constante de gravitación, la masa del primer objeto, que sería la masa del Sol, la masa del segundo, que es la masa de la partícula, entre R cuadrado. R cuadrado es la distancia entre los dos objetos. Como nosotros no tenemos cuál es el valor de la masa, pero conocemos el radio de la partícula y su densidad, entonces podemos reemplazar esa masa por, recuerden esta expresión de, bueno, la relación que la masa es igual a la densidad por el volumen. Eso lo vieron en Física General 2. Entonces esto se puede también ver de la forma ¿Por qué se ve de esta forma? O sea, ¿por qué ponemos este volumen? Porque nos dice que la partícula es esférica. ¿Okay? Entonces recordamos que ms es la masa del Sol, r pequeñita es el radio de la partícula y r grande es la distancia entre el Sol y la partícula. ¿Okay? Ahora, hay una fuerza presente en la partícula, ¿okay? Que es la fuerza ejercida por la radiación solar. ¿Cómo averiguamos esta fuerza? ¿Okay? La fuerza, esta fuerza de radiación, si ustedes se acuerdan, la fuerza la teníamos definida como la presión por el área. Como esta fuerza es de radiación, entonces la presión tiene que ser de radiación. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nos dicen que la partícula es perfectamente absorbente? Habíamos visto en el capítulo que la presión de radiación para una partícula perfectamente absorbente era la magnitud del vector de Poynting entre C y, bueno, y mantenemos el área. ¿Okay? Ahora, podemos sustituir el área de esta partícula es pi por r cuadrado. Entonces ya tenemos una expresión para la fuerza gravitacional, ¿verdad? Que nos pide aquí. Fuerza gravitacional o fuerza de gravedad. Y la fuerza ejercida por la radiación solar. Okay. Nos piden el radio para cuando la partícula está en equilibrio. Para que la partícula esté en equilibrio, digamos, si yo tuviera aquí el Sol y aquí estuviera mi partícula, yo tengo que el Sol me genera una fuerza de radiación, ¿verdad?, sobre la partícula. Y además la partícula experimenta una fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre ella. Entonces, digamos, esa fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre ella, lo que hace es como jalarla hacia el Sol. Y la fuerza de radiación, ¿verdad?, solar, lo que hace es como empujar a la partícula. Entonces, si yo hiciera la sumatoria de fuerzas, en este caso así, yo tendría que, voy a poner
positiva hacia la derecha, la radiación. Se nos dice que la partícula está en equilibrio, entonces esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esto se cumpla, mi fuerza de radiación tiene que ser igual a mi fuerza gravitacional. Ok, entonces lo que voy a hacer es sustituir los valores de fuerza gravitacional y fuerza de radiación. Entonces voy a sustituir este pi, se me va con este pi. Si yo paso este r cuadrado al otro lado, entonces me va a quedar un r a este lado. Entonces, si despejo, me va a quedar de la forma 3/4 C, G, ms, rho, y arriba SR cuadrado. Ahora, si sustituyo, no voy a poner todas las unidades para no estar manejando tanta letra. Recuerden que la constante G era de esta forma. Pueden ahí consultar en el libro. Al final tienen estos valores. La masa del Sol y la densidad. Voy a escribir de esta manera. Recuerden que tienen que ir en unidades del SI. Entonces tenemos que esto va de la forma 3.75 por 10 a la 11 al cuadrado. Esa es la distancia entre ellos dos. Y si saco esto, entonces el valor del radio de mi partícula tiene que ser 378 nanómetros. Entonces así se resuelve este problema.